Bueno, en el video de hoy voy a hablar sobre la serie Adrenalina 360, una serie que escribió mi mamá Rosadia Irizarrutia, que en paz descanse ya que ella está fallecida. Esta serie tuvo opiniones divididas por el público, ya que fue gustada por cierto público y odiada por otro. Y casualmente el público que más odió esta serie fueron precisamente los skaters, ya que lo que salió en la serie no tenía nada que ver a cómo es realmente el skate en Cuba. Y esta serie decepcionó muchísimo a los skaters de la vida real, pero la culpa de esto no fue de mi mamá ni de los guionistas, sino del director de la serie, el cual acabó con la serie e hizo lo que le dio la gana y prácticamente transformó totalmente la serie para mal, ya que a mi mamá Rosaida Irizar no la dejaron dirigir la serie, ya que ella no era directora, ni tampoco la dejaron supervisar el proyecto, y fue por esto que esta serie terminó siendo una completa decepción. Pero en este video les voy a contar cómo iba a ser esta serie originalmente y también les contaré detalles y cosas que quizás no sabían. Así que sin más, comencemos. Escenas omitidas y modificadas. En un capítulo Alejandro mira la tabla de Arturo y le dice: Semi-Pro, buena marca. Lo cual esto es completamente ridículo porque ninguna marca de skate se llama Semi-Pro y esto nunca estuvo en el guión original. Y en el guión original Alejandro miraba la tabla de Arturo y le dice que la tabla era de la marca Baker y que su patinador favorito, el cual es Andrew Reynolds, patina para esa marca. También habían escenas de Alejandro viendo videos de Andrew Reynolds y que su video favorito era el de la Baker 3. Otra de las tantas cosas que decepcionaron a los skaters del mundo real es que había muy pocas escenas donde los personajes patinaban y hacían sus trucos, ya que el director quitó muchísimas escenas donde los personajes patinaban y hacían sus trucos y se centró más en la parte dramática, a tal punto de que la serie parecía más una novela común y corriente que una serie de deportes extremos. Otra cosa que también estaba en el guión original y que también se quitó fue que los personajes patinaban también en lugares de la ciudad, como por ejemplo en los parques de Prado, en los monumentos de Calle G, en escaleras de edificios, en barandas de algunos lugares y esas cosas. Y también había una escena que quitaron, que era de que Alejandro le daba trail free a los 9 escalones del monumento José Miguel Gómez, y el doble para esa escena iba a ser Fernando Verdesia, el cual era el mejor skater de Cuba en aquel entonces, y había hecho ese truco en el video de la 23IG. De hecho, ese es el clip que estoy poniendo ahora. También habían escenas donde los personajes tenían problemas con los custodios de los lugares porque no lo dejaban patinar en dichos lugares. Otra cosa que también estaba en el guión original y que se quitó fue que Ernesto filmaba los trucos de cada gente. A ver, habían escenas donde Ernesto filmaba los skaters, pero por lo que salió en la serie, más bien parecía que Ernesto estaba haciendo un documental del skatepark en lugar de un video de skate. Y por lo que salió en la serie, prácticamente le quitaron ese rol a Ernesto de ser el filmmaker del grupo. Y para los que no sepan qué cosa es filmmaker se le dice a ese pana que siempre anda con una cámara de video y que le filma los videos a los skaters. De hecho, parte de la trama era de que el grupo estaba preparando un video de ellos, y en los últimos capítulos Ernesto terminaba de hacer un video individual de cada uno y lo ponía en la cafetería donde trabajaba Henry. Y esto del video que hace Ernesto fue inspirado en el proyecto del video de skate de la 23IG, el cual fue un hecho de la vida real donde los skaters cubanos estaban preparando su video de skate. De hecho, muchos de los clips que estoy poniendo aquí son de ese video de la 23IG. En el capítulo donde el H reta a Alejandro y Alejandro apuesta su tabla, en el guión original ellos echaban un skate en todo el skatepark en live action, y no lo que salió en la serie, que lo pusieron en forma de historietas animadas. Y lo mismo también con el skate que echaron Tony y Leo en patines, lo que en el caso del skate que echaron Tony y Leo, ellos lo hacían solamente en la rampa y también era en live action. Y para los que no sepan qué cosas es echar un skate es como un duelo donde un skater pone un truco y el otro skater tiene que hacer ese mismo truco, y si lo falla le ponen una letra S y cuando se forme la palabra skate pierde. Ahora vamos para el elenco original. En el elenco original, quien iba a interpretar a Alejandro inicialmente iba a ser el actor Néstor Jiménez hijo, pero este fue despedido del proyecto por un problema que tuvo con el director y con algunos productores, y fue sustituido por César Orlando Domínguez. Y esto fue otra de las tantas cosas que decepcionaron a los escritores, porque César Orlando no encajaba realmente para el personaje de Alejandro. Primero que todo porque sus características físicas no encajaban a como estaba diseñado originalmente el personaje de Alejandro, y segundo porque la actuación que hizo tampoco representaba mucho que digamos al Alejandro del guión original, ya que el personaje de Alejandro del guión original era un chamaco usado, adicto a la adrenalina, bastante energético. O sea, el personaje de Alejandro era del típico skater temerario que no le importa nada. Él era una onda así como Van Margera. Sin embargo, la actuación que hizo César Orlando no encajaba mucho que digamos con esas características. A ver, no estoy diciendo que César Orlando sea un mal actor, pero es que el personaje de Alejandro como que no era para él.
Los padres de Alejandro en un principio iban a ser interpretados por Blanca Rosa Blanco y Eman Soroña, pero estos en aquel momento estaban ocupados en otros proyectos. El personaje de Tony en un principio iba a ser interpretado por Caleb Casa, sí, el mismo que hizo de Fernando en La Tenesta en San Miguel, y por poco íbamos a tener a nuestro querido Fernando haciendo de skater en esta serie, pero cuando se empezó a hacer el casting, Caleb andaba fuera de Cuba y por esto se puso al actor Sergio Buitrago para que hiciera del personaje de Tony. El personaje de HC iba a ser interpretado por Sandor Menéndez y de hecho él ya había grabado algunas escenas, pero en el medio del proceso de filmación se fue del país y en plena filmación hubo que buscar a otro actor que lo sustituyera, y al que encontraron en ese momento fue a Lester Martínez, y esto fue otra excepción más para los escritores, ya que las características físicas de Lester Martínez no coincidían a como estaba diseñado originalmente el personaje de HC, que era el de un tipo con rasgos asiáticos, ya que ese personaje de HC era descendiente de asiáticos y Lester Martínez no coincide con esas características. Y hablando del abandono de Sandor Menéndez, él abandonó el proyecto tiempo después de que la actriz Giselle González se había pelado el calvo, y entonces Giselle tuvo que usar una peluca para regrabar de nuevo sus escenas con HC en las escenas donde todavía tenía pelo. Bueno, ahora hablemos de los personajes de la serie que fueron inspirados en personas de la vida real. A ver, tampoco fueron inspirados así al 100% en cada persona. En algunos casos se hicieron algunas modificaciones para que no queden tan exactos. Bueno, aquí los pondré. Las fotos de la izquierda son el personaje de la serie y a la derecha la persona de la vida real del cual se inspiraron. El personaje de Alejandro fue inspirado en Fernando Verdesia, el cual era el mejor skater de Cuba en aquel entonces. El personaje de Arturo fue inspirado en mí de cuando yo era niño, ya que cuando se empezó a escribir la serie yo era un niño en aquel entonces. El personaje de Tony fue inspirado en un skater de la vida real que también se llama Tony, y este Tony de la vida real fue quien hizo del doble de Sergio Buitrago, el cual era el Tony de la serie. Bueno, Patricia, la novia de Alejandro, se inspiró en Hani, la cual era la novia de Fernando en la vida real. Leo se inspiró en Damián, Carolina se inspiró en Brenda. Brenda era la única skater femenina que había en aquel entonces, y de hecho Brenda fue quien dobló a Lice, la actriz que hizo de Carolina. Vivian se inspiró en Teresa, la cual era la novia de Che Alejandro en aquel entonces, ya que el personaje HC se inspiró en parte en Che Alejandro Pando Nápoles. Henry se inspiró en Jefferson Mendoza. HC fue más bien una mezcla entre este tipo de la derecha, el cual le dicen el Todo, no me acuerdo de su nombre real, el cual trabajaba en un circo igual que el personaje HC. O sea, HC fue una mezcla entre el Todo y de Che Alejandro Pando Nápoles. Che Alejandro era el skater más mayor de todos en el mundo real, el cual es tatuador igual que el personaje HC, aunque Che Alejandro era de skate. Gabriela se inspiró en Beatriz Laje, la cual era una amiga que yo tenía cuando yo estaba en la primaria. Aiza, la mamá de Arturo, se inspiró en mi mamá. Eduardo, el papá de Arturo, se inspiró en mi papá. Carlos Manuel, el abuelo de Alejandro, se inspiró en mi abuelo por parte de madre. El personaje de Darío se inspiró en un custodio de uno de los primeros skateparks que hubo en Cuba, y este custodio odiaba a los skaters y los quería botar a todos de allí, y fue uno de los que mandó a quitar el skatepark que había ahí, ya que él odiaba a los skaters. Diógenes se inspiró en El Padrino. El Padrino era un señor que cuidaba los skateparks que habían aquí en Cuba, y este sí apoyaba a los skaters, y quizás muchos de mi generación lo conozcan del Parque G, ya que él iba mucho a G por la noche en la época aquella cuando la gente joven se reunía en G por la noche. El personaje de Ernesto se inspiró en Joan. Joan era el filmmaker de los skaters cubanos y era quien nos hacía los videos de skate. El personaje de Adrián se inspiró en un skater que se llama Miguel, el cual era un chamaco que había dejado la escuela y trabajaba en una ponchera, y más adelante se metió a Cristiano. De él no tengo fotos, ya que lo estuve buscando en Facebook y no lo encontré por ningún lado. El personaje de Abel, el sordomudo, se basó un poco en Dardo, que es este que está aquí con los patines. Este chamaco se hacía las cosas él mismo como lo hace el personaje de Abel. Por ejemplo, estos patines se los hizo él mismo con unas botas, la cual les puso una rueda. También él mismo se inventó un skate, que es el mismo que usa el personaje de Abel en la serie, y también se hizo el mismo sus protectores, que también son los mismos que usa el personaje de Abel. Y también este tipo también se hacía el mismo su ropa y también se hacía disfraces. De hecho, él siempre andaba por las calles disfrazado del Zorro, de Iron Man, etc. De hecho, puede que a lo mejor algunos lo recuerden como el loco que andaba disfrazado por las calles. Él también trabajaba de custodio en el tecnológico Pablo de la Torriente Bravo. Bueno, en fin, es que este chamaco llamado Dardo era muy conocido en las calles de La Habana por lo de salir disfrazado para la calle. Ahora, el personaje de Lachi sí fue completamente ficticio, pero la razón por la cual mi mamá decidió ponerle Lachi al antagonista de la serie fue porque cuando yo era niño yo tenía un enemigo en mi barrio el cual le decían el Lachi, y por esta razón mi mamá decidió ponerle Lachi al antagonista de su serie. Hechos de la vida real que se pusieron en la serie. Bueno, hay muchísimos, pero solo voy a hablar de los más llamativos porque si no se me va a hacer mucho más
largo el video. Bueno, esto de que Alejandro fue descubierto por sus padres al verlo en el reportaje de la competencia en la TV y que sus padres no lo dejaban patinar, esto fue completamente basado en una experiencia real que tuvo Fernando Verdesia, ya que Fernando cuando era adolescente tenía que patinar a escondidas de sus padres porque sus padres no lo dejaban patinar, y Fernando tenía que esconder su skate en casa de Joan. Y una vez se hizo una exhibición de deportes extremos en el Almendares donde Fernando participó. La exhibición la pusieron en el noticiero y los padres de Fernando vieron a Fernando en el reportaje y le preguntaron qué él hacía ahí, y Fernando tuvo que confesar todo y sus padres lo castigaron y le fue aún más difícil lo de patinar a escondidas. Otro de los hechos de la vida real que fueron llevados a la serie fue la destrucción del skatepark por el ciclón. Esto fue basado de cuando pasó el huracán Dennis en julio del 2005, que cuando pasó el huracán se llevaron la rampa y todo lo que había en el skatepark, y la rampa la destruyeron y nos quedamos sin skatepark, y al no haber rampa, esta fue la razón por la que yo empecé a patinar en la disciplina de street. Para quienes no sepan, el skate tiene dos disciplinas, la cual es rampa y street, la cual es el estilo callejero, que es donde los skaters se deslizan en barandas, tubos, muros, cajones, se saltan escaleras, baches, etcétera. Bueno, al perder la rampa me inicié en la disciplina de street, que al final me gustó mucho más que la rampa, y a mí en lo personal aún me sigue gustando mucho más la disciplina de street que la de la rampa. De hecho, esto último que he estado contando aquí también estaba en el guión original de la serie y lo quitaron a la hora de hacer la serie. Y esto ocurría en esos capítulos de cuando estaban sin skatepark, donde Arturo empieza a patinar en la disciplina de street y Eduardo le hace un tubo de resbalos a Arturo, y habían escenas donde Arturo hacía resbalos en el tubo cuando patinaba en su cuadra. Y esto del tubo que le hace Eduardo también fue basado en un hecho mío de la vida real, donde una vez mi papá me hizo un tubo de resbalo. Bueno, en fin, y muchísimos otros detalles más. Los dobles de los actores. Bueno, con el tema de los dobles empezaré hablando con los dobles de los actores que interpretaron a personajes de skater de patineta. El doble de César Orlando fue Johanny Pérez alias Mamerto, aunque en un principio el doble de él iba a ser Fernando Verdesia, pero luego fue sustituido por Mamerto porque Fernando es de posición goofy y César Orlando es de posición regular. Y para los que no sepan qué cosa es ser goofy o regular, goofy regular es como decir derecho o zurdo en el skate. O sea, los regular patinan para este lado y los goofy para este otro lado. Sergio Buitrao fue doblado por Tony Martínez, sí, el mismo que fue inspirado para el personaje de Tony en la serie. Tony también dobló a Armando Gómez y a Ray Cruz, ya que acuérdense de que los personajes de Tony, Leo y Lachi montaban skate y también patines. Raciel Pereda dobló a Héctor Medina y a Jorge Miló. Brenda Espinel dobló a Carolina y el personaje de Carolina fue basado en Brenda. Carlos Manuel Hernández, quien interpretó a Arturo, su doble fue Leonardo González alias El Peque. Y Joel Hernández, quien interpretó a Abel, no tuvo doble, y los trucos de skate que hizo los hizo el mismo actor, ya que acuérdense que el personaje de Abel patinaba con una patineta casera y con eso no se puede hacer mucho que digamos. Armando Ferrer fue quien dobló a Armando Gómez en las escenas donde Leo patinaba con patines. Lázaro Maceda fue quien dobló a Sergio Buitrao y a Ray Cruz en sus escenas donde patinaban con patines. Y de hecho, Lázaro Maceda hizo de uno de los secuaces de Lachi. Lester Martínez y Jordan Castro, quien interpreta a Joel, tuvieron varios dobles, los cuales fueron Luis Mariano Esperón, Rodney Ramos, alias El Loco, y Alex Picard. Leonardo Benítez fue doblado por Freddy Garriga y Brian Ramírez, alias Blackberry. Y en las escenas de surf, el doble fue Humberto Rodríguez. Bueno, de hecho, muchos de estos dobles hicieron algunos cameos en la serie. Curiosidades sobre la serie. Bueno, el skate que usa el personaje de Adrián, ese skate era mío y la di cuando se empezó a hacer la producción de la serie, y a cambio me dieron un skate nuevo, ya que a la producción le hacía falta un skate en mal estado para el personaje de Adrián. Los protectores que usa Arturo eran míos y eran uno de los juegos de protectores que yo usaba cuando era niño. Las escenas donde Arturo estaba jugando un videojuego de skate, quien estaba jugando realmente era yo, y se hizo de la siguiente manera. Yo llevé la Play 2 que tenía en aquella época para el ICRT, fui para el cuarto donde se estaba editando la serie, ellos conectaron el Play 2 en uno de sus monitores, el juego que puse fue Tony Hawk Underground. Ahí hice un gameplay de 20 minutos y ellos le hicieron una videocaptura a todo el gameplay. En el capítulo 5, el tipo que está discutiendo con Eduardo, porque Eduardo le dice que la rampa no es una canal y es para practicar deportes extremos, ese tipo en la vida real es el papá del niño que interpretó a Arturo en la serie. El animador de las competencias en la serie también era el animador de las competencias de deportes extremos que se hacían en la vida real. Tiempo después él dejó de animar las competencias y casualmente
casualmente el sucesor de animador de las competencias de deportes extremos que se hacían en la vida real fue Jordan Castro, el mismo que interpreta a Joel en la serie. En la escena final del capítulo final donde se ve a Arturo ya de adulto en una oficina, quien interpretó a Arturo de adulto fue el director de la serie, pero en el guión original el epílogo de Arturo era que Arturo trabajaba como animador de dibujos animados, y la razón por la que mi mamá decidió que el epílogo de Arturo fuese ese era porque cuando yo era niño una de las cosas que quería hacer cuando fuese grande era hacer dibujos animados. Ahora, ¿cuándo se empezó a hacer la serie? Bueno, la serie se empezó a escribir en el 2005, ya que ese fue el mismo año donde yo empecé a patinar, y como mi mamá era una de las que me llevaba a patinar, fue allí cuando se le empezó a ocurrir hacer un proyecto audiovisual sobre el mundo de los skaters en Cuba. En marzo del 2010 fue cuando se empezaron a entrenar a los actores, y en junio de 2010 fue cuando se empezó a filmar la serie, y la filmación duró hasta enero del 2011, y en agosto del 2011 fue cuando se estrenó la serie. Bueno, y hasta aquí el video de hoy.